Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana, 19 al 25 de julio, aquí en el Tarot de Cali. Mañana voy a hacerles un especial sobre una canasta cósmica. No se llama canasta cósmica, ¿no? Se llama la canasta de su autor, cuyo nombre no me acuerdo. Pero sí, les voy a hacer un especial astrológico sobre eso, porque a mí me gusta hablar de lo real del tránsito, sin el sancionalismo de las redes sociales, sin la vendedera de humo que hay ahorita en redes sociales, sino lo realista. Así que suscríbete, activa las notificaciones porque eso va a salir mañana 20 de julio. Tu palabra clave es bonita, imaginación. Como ustedes saben, yo soy coach experta en manifestación y fiel seguidora de las creencias de Neville Goddard. Y Neville Goddard decía, todo lo que te puedes imaginar, lo puedes tocar. Y me ha pasado de maneras a veces que son abrumadoras por lo rápido, de que yo me imaginé algo, ¡pum! Y yo, ay, yo, pues. Y tu número es el 57, enseñar y aprender. Entonces, es una semana que se ve donde hay que aprender un poco la imaginación, en donde hay que estar abiertos a dar un consejo, ser humildes para recibir. Probablemente te va a tocar decirle algo a alguien, pero también alguien te va a decir algo a ti. Entonces va a ser ese equilibrio, ¿verdad? Entre la transferencia o el compartir información. Y eso es buenísimo, porque eso es lo que nos nutre al final de cuentas, esas experiencias nutritivas de hablar con alguien y compartir las experiencias, esa retroalimentación, ¿no? de poder hablar con alguien. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar esta semana en la vida de los Libra? Cartas hermosas. Va a pasar que se te va a dar una meta. Va a pasar que vas a evolucionar en un área de tu vida. Que vas a recibir un golpe de suerte muy favorable. Que va a venir un cambio transformador para que te sientas bien, estable y exitoso. Que vas a tomar una decisión triunfadora en un camino de tu vida. Que vas a escuchar tu intuición y te va a llevar a un lugar seguro para poder sentir que te ganaste algo. Eso es lo que va a pasar en tu vida esta semana. ¿Qué tienes que poner tú? Tienes que poner alegría en tu vida. Disfrute en lo que sea que estés haciendo. Tienes que poner intuición y escuchar tu voz interior. Tienes que ser serio en escuchar lo que sale de ti. Tienes que tener apertura a los cambios y entender que los cambios siempre nos llevan a una transformación positiva, aunque el evento que se esté viviendo pueda ser negativo. Ciertas condiciones aplican, ¿no? Obviamente. Pero básicamente lo que más tienes que estar abierto es a la suerte, a la fortuna y a las soluciones mágicas, a las soluciones inesperadas, a las soluciones que llegan sin estarlas buscando, porque es nuestro derecho, porque es el universo dándote un regalo, porque es lo que te tocaba vivir a través del destino. Tu salud. La luna. La luna habla de nuestras hormonas. La luna habla de lo femenino que está inestable. Si eres una chica y estás teniendo algunos síntomas, no los minimices o no los descartes nada más porque sí. Si hay algo que te está como causando preocupación o que se está sintiendo raro, anda al médico. Los varones lo pueden sentir a nivel de los genitales. Pueden sentir un tema en los genitales que a lo mejor no es tan normal y tampoco lo desechen tan rápido. Y tengan cuidado con las partes nobles, no se vayan a dar golpes ahí, sobre todo esa parte. El dinero, la torre, acá. Cuidado con la torre. La torre siempre anuncia pérdidas, pero las pérdidas no son aéreas. Las pérdidas son por las decisiones. Así que toma decisiones inteligentes esta semana en tus finanzas. No prestes dinero. No hagas compras innecesarias. No caigas trata de no caer en estafas. No, que te estamos llamando para decirte que te ganaste, no sé qué, pero tienes que ser No, ya estamos en una etapa de nuestra vida en donde yo creo que es más fácil reconocer cuando la oferta es engañosa o cuando están buscando la manera de estafarnos. ¿Qué más?
los que están... Yo a veces me voy así, pero ¿se dieron cuenta cómo me voy? Porque es que a mí me empiezan a pasar como imágenes por la cabeza. Entonces tengan mucho cuidado esta semana con robos también. Cuidado, no vayan de noche solos por algún lugar. Eso es tener cuidado. Si están buscando trabajo esta semana, relájense, ¿saben? Relájense y que fluya lo que tenga que fluir y que pase lo que tenga que pasar. Si llevas mucho rato buscando trabajo y nada, esta semana entonces ni siquiera mandes resúmenes curriculares. Imagínate que te estás dando unas vacaciones de buscar trabajo para que te tranquilices y para que estés en calma. Trabajadores y emprendedores. Los trabajadores estén bajo perfil esta semana. Lleguen temprano, hagan lo que se les pide, traten de ser cautos, de ser asertivos con lo que dicen, de no ser conflictivos esta semana y más bien estar lo más tranquilos en su trabajo. Y los emprendedores, cuidado con las inversiones que hagan esta semana. De hecho, yo les recomendaría que no hagan inversiones grandes esta semana, sino que más bien se vayan por lo bajito o no tomen decisiones importantes con respecto al negocio esta semana. Recuerden que Mercurio está directo hasta el 23 de julio y no se empieza a sentir todo normal nuevamente, si es que sentiste alguna anormalidad, hasta la semana que viene. El amor de Libra. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna en pareja habla de los cambios que tienen que hacer. Probablemente les venga una mudanza, la necesidad de hacer una reparación, una remodelación o una redecoración en pareja, en la casa, en familia, remodelar, renovar o mudarse hacia otro lugar de manera inesperada o sorpresiva. Esto puede ser por alguna oportunidad que sale y deciden irse hacia otro lugar. Los que están solteros, puede que se sorprendan esta semana de que te gusta alguien, que es alguien de tu entorno, alguien con quien llevas rato conviviendo, alguien que siempre ha estado ahí y esta semana empiezas como a verle diferente, como a sentir un alguito que antes no había sentido. También puede pasar esta semana que una persona de tu entorno, de manera inesperada, te confiese sus sentimientos y tú no lo viste venir por ningún lado. Otra cosa que se ve para ustedes esta semana en el amor es una inestabilidad emocional, ¿ok? Que era la que te decía que tienes que buscar la manera de mantener. Una inestabilidad emocional que te pueden estar pasando cosas buenas y tú no logras sentirla en el corazón, porque sientes como una carencia o sientes todavía como una negatividad en el ambiente. ¿Cuál sería tu anclaje esta semana? La suerte es mi mejor amiga, porque tú vas a tener un golpe de suerte esta semana. Entonces, ánclalo en tu sistema nervioso, escribiéndolo en los comentarios. La suerte es mi mejor amiga. Para que la suerte llegue, para que la suerte se mantenga, para que la suerte esté contigo y se quede en tu vida para siempre. Yo siempre digo para siempre. Tu arcángel de la semana, Libra, recordarle me gusta el video y compartirlo con quien tú quieras. Uriel te dice, nútrete a ti mismo y a aquellos a los que amas. Nutrirse es pasarla bien, disfrutar, estar abiertos. Tendrás la habilidad de hacer las cosas más hermosas. Recuerda que tú eres Libra, regido por Venus. Consejos prácticos y sabios. Recuerda lo que te decía el número. Aprender y enseñar. Eso habla mucho de los consejos también. Así que ábrete a decir lo que tengas que decir en el momento, pero también ábrete a escuchar, que por ahí vienen grandes cosas para ti. Te dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el